De pronto, si yo les hablo a ustedes de don Guido Vargas, puede ser que algunas personas no sepan de quién estoy hablando, a quién me estoy refiriendo. Sin embargo, si les digo de Gildo Vargas, de ahí la historia cambia, ¿verdad? Entonces hoy, aquí con mucho cariño, vamos a hacer una presentación de esta gran persona, gran ser humano, que muchos yo sé que conocen y que se van a deleitar con su historia en esta presentación una vez más de nuestros personajes. Don Gildo Vargas, un placer tenerlo aquí en estas cámaras de Proyecto Agua Dulce. Este gran señor, bueno, yo tengo ya muchos años de conocerlo. Tengo muchos recuerdos, muchas anécdotas que vamos a ir comentando ahí poco a poco. Pero bueno, el personaje aquí es don Gildo. Yo quiero que él haga su presentación de su vida, digamos, dónde nació, cómo es la infancia de don Gildo. Ahí nos comenta un poco ese tema. Bueno, yo soy, conocido como Gildo Vargas, pero el nombre mío es Guido Vargas. Pero como me conocen como Gildo, así está bien. Y toda la gente me conoce así. Y con mucho gusto, y perdonen algunas cosas que uno tal vez, como es un poco sencillo, tal vez se le sale una palabra muy sencilla. Esa es la idea más bien. Entrevistar personas de campos humildes que tal vez de pronto tienen una gran trayectoria, pero como a veces no, las grandes empresas de comunicación no se fijan, ese es el objetivo de nosotros. Bueno, ¿dónde nace, Gildo? En Acosta, en Ococa de Acosta. Y de allí yo no conozco nada porque cuando se vinieron de Acosta yo tenía como un año, dice. Y entonces yo crecí aquí en Pérez de León. ¿En qué año nació? En el 1 de agosto. Eso sí, no sé bien en qué año, pero un 1 de agosto. O sea, ya casi está de cumpleaños entonces. Sí, el 1 de agosto cumplo. ¿Cuántos cumples? 80 años. 80. El 1 de agosto, si Dios me deja llegar ahí. Un señor con 80 años y todavía trabaja, ¿verdad? Todavía, yo puedo caminar a pie hasta 5 kilómetros o más y no me canso nada. Porque yo cojo una palita y me voy y hago unas tierritas, preparo ahí, siembro cositas ahí. Aunque sea un rastillo, voy con las palas. Usted nace en Acosta y pequeño, como un mes, le entendí, de nacido, se vienen para Pérez de León. Un año, sí. Un año, viven en Acosta y se vienen para Pérez de León. Entonces yo no conozco nada, yo fui de noche, cuando yo tenía como 15 años fui de noche, con un primo mío y con mi tata, al puro bajo de Ococa. Y después nos venimos en la mañana. ¿Qué va a conocer uno así? Desde que se vino para Pérez de León ya no regresó más a ningún otro lado. No, me he quedado aquí crecí y aquí están, digamos, bueno, todo lo que yo le ayudaba a mi tata, a hacer los trabajitos que él hacía para sembrar de todo. Ustedes se vinieron específicamente para Pérez de León, aquí. Sí, aquí donde estamos, puramente. Aquí es todavía parte de Quebrada Honda, ¿no? Quebrada Honda, sí. Don Gildo vive en Quebrada Honda. Quebrada Honda. Quebrada Honda pertenece a Daniel Flores, sí. Distrito Daniel Flores del Cantón de Pérez de León. Sí, muy bien. Ya aquí usted hace su vida de joven, de adolescente, bueno, de niño, de joven, de adolescente. Sí. ¿Usted fue a la escuela y sacó el 6º grado? No. No.
yo fui a la escuela, pero ya iba muy grandecillo, me pusieron a la escuela Ajá. como de 12 años, Ajá. sí, pero por ahí. Y entonces cuando yo iba para segundo grado, no me dejaron ir más a la escuela porque tenía que ayudarle a mi tata. Ajá. Me hacía volar machete, Sí, en todas partes. Eso era Sí. era muy común antes. Los chiquillos, digamos, estaban tal vez en segundo o tercer grado de la escuela y de pronto el papá decía, no, ya no, usted está muy grande, ya no vaya más, ya es para que me ayude aquí a trabajar en el campo. Y entonces se truncaba el proceso Sí. educativo del niño. Sí, yo he aprendido muchas cosas así. Ya después. Porque escucho a la gente inteligente que hablan. Ajá. Entonces, es muy receptivo. ¿Usted aprendió a leer? Sí. Sí, aprendió a leer, a escribir. A escribir un poquito, Ajá. bueno, tal vez, porque ya iba para segundo grado, bueno. Sí. Pero a veces donde hay una frase que tiene una H o un acento ahí, unas sí las distingo con el acento, tal vez otras no, porque iba para segundo grado apenas. Pero ya me enseñaban a escribir en manuscrito y en imprenta. Ajá. Sí, letra despegada. Sí, pegada y despegada. Sí, medio aprendí a escribir letra despegada, pero estaba yo aprendiendo o escribiendo más en letras pegadas. Ajá. Y así, todo lo que escribo casi es en letras pegadas. Sí. Todas las letrillas van de la mano, así. ¿Cómo es la niñez de Gildo? La niñez era que, bueno, ya hablando, comenzando casi con lo de la música. Mi mamá hizo una promesa que en la familia de ellos había muchos músicos. Ajá. Unos tocaban violín, otros guitarras y otros instrumentos. Es una promesa a Santa Cecilia. Ajá. Y fuimos por los trillitos que habían aquí. Rezando. Usted tenía como que como unos 8 años. Ajá. Rezando el rosario y cantando. Como en peregrinación. Sí. Hasta donde por aquí que había un trapiche del abuelo mío. Ajá. Desde ahí comenzamos con el rosario para acá. Y la promesa es que de ahí al que me dio, lo que me regaló Dios fue el milagro de la música. Un tema, ¿verdad? Importante es, sí, don Gildo es músico. ¿Usted toca guitarra? Básicamente, requinto, guitarra. Sí. Digamos, usted desde niño, prácticamente, ¿cómo empieza el tema de la guitarra? Digamos, ¿cómo aprende usted, por ejemplo, a tocar guitarra? ¿Alguien le enseñó? Comienza, había un hermano de una vecina por aquí que se llamaba Estrella Chinchilla. Ajá. Y él se llamaba Juan Rafael Chinchilla y tocaba guitarra muy bonita. Ajá. Y entonces él venía donde mi tata a cantar con un hermano que tenía. Y a mi tata le gustaba que vinieran a cantar ahí. Cantaba bien, a la casa de ustedes. Y tocaba, ¿sí? Y tocaba bien la guitarra, hasta le hacía el requinto bonito. Ajá. Era muy curioso Juan Rafael. Ajá. Y entonces, yo no sé cómo, sería que yo le dije, y me hizo el pentagrama de los signos de la guitarra en unas hojitas. Ajá. Y allí comencé yo me encerraba en el cuarto a ver el do mayor primero, que es el primero de la música. Y en ese do mayor yo me lo aprendía y le gustaba la música, una canción, aunque fuera en una cuerda. ¿Usted tenía guitarra cuando eso ya? No tenía, no podía comprarla, ni los papás me podían comprar nada, ¿no?
Al tiempo ya, Usted entonces aprendía el signo como de memoria, digamos. con una guitarra de juguete. Ah, yo con una hacía guitarra de juguete. esas de cartón. Ya, usted hacía el signo en la guitarra de juguete. Sí, yo hacía la música y yo. Ay, no. qué Y al- increíble. Y al tiempo me consiguieron una guitarrita de verdad, pero Ah. era pequeñita. Ajá, Esa sí era de verdad. ajá, Y yo no sé cómo yo la aprendí a afinar bien. ajá. Y tanto es así que yo oigo unos músicos por ahí tocando y si una cuerda está desafinada, yo sé cuál es. O sea, desarrolló mucho el Sé cuál oído. cuerda está desafinada. Mira, eso me lo regaló Dios. Lo que sí, exactamente, eso le iba a decir. Es que eso ya uno, la persona nace con esa. Sí. O sea, usted nació para hacer música. Entonces usted aprendió solo, prácticamente. O sea, Sí, con esas. En el cuarto yo soy. Sí, sí. Primero en la guitarra de juguete Sí, y ya luego en la guitarra sí, pequeñita. sí. Y ya bueno, y después, por eso a mí me gusta tanto ir a acompañar en la iglesia. Ajá. Y, Porque yo sé que Dios me dio eso. o sea, como que su mamá le pidió a Dios como que le diera Que, a usted que un me talento. ayudara, sí, Sí. en ese talento. Que le diera un talento y Sí. entonces resulta que el talento que usted descubrió que Dios le había dado era el de ser músico. Y ella de una vez le dijo del talento, que era que quería que fuera alguien de los hijos que fuera músico. Ajá, ajá. Sí, porque ella tenía hermanos que eran músicos. Sí, tocaban violín. Y ninguno de sus hermanos era músico en ese No, momento. ellos aprendieron hasta unas notillas por allí, Ajá. pero vieron que les dio pereza, digamos. El único músico de la familia es usted. Sí, Sí. ellos no siguieron. Y sí tengo unos hijos que no son músicos, pero les gusta mucho cantar Ajá. en sí. Caraguaco. Ajá. Sí, porque digamos, la música viene en los genes, digamos, eso uno lo trae. Si el papá o el abuelo es músico, pues uno lo tiene, tal vez no lo descubre o tal vez no lo explora, pero sí lo tiene. Ajá. Entonces estamos hablando 80 años, digamos casi, Sí. desde 8 años, Sí. desde Sí, desde ese 8. tiempo prácticamente usted ha estado vinculado a la Sí. música. Miren, yo llegaban unos músicos a la casa. Había otros, Juan Esquivel y Rodo Esquivel, los dos Ah, hermanos ajá. también. Y mi tata los invitaba que vinieran a la casa. Ajá. Y como había una muchacha ahí, la única muchacha, la finada Daisy, Ajá. entonces venían a ver si se hacían de novia a la hermana mía. Ya. Entonces le cantaban canciones. Ajá, iban como a serenatearla. Y yo, como tenía como 8 años, me metía debajo de la mesa a A ver. escucharlos a ellos. Sí. Y yo hacía que estaban cantando. Y su papá no era músico. No, pero lo único que sí sonaba bien era la armónica, lo que le decimos la dulzaina. Ajá. Sí, le gustaba. Él sí tocaba. Él Pero usaba entonces una. sí tenía cierto, Sí, él tocaba dulzaina. sí o tenía armónica, cierto sí. principio musical, digamos. Ujú. Ok, usted, bueno, luego se casa, ¿verdad? Ay, sí, Usted se casó aquí en sí, me Quebrada de Pérez. había conseguido una novia allá en San Antonio, donde le dicen la reserva, bueno, no sé cómo le dicen, de la amistad. Ajá, San Antonio de la De la Amistad. amistad. Ajá, Una novia de una familia Jara que habían llegado no hace mucho tiempo de Grecia, de la parte de allá de Grecia, de Alajuela. ajá, Ella se llamaba Flor Jara Alpiza. ajá. Y con ella hubieron tres hijos, Tuvo 3 hijos. Giselle, Araceli y Ronald. Ajá. Ronald es el que anda ahora con un karaoke ahí. Y Ronald canta. Sí, me canta, pero no coge la guitarra y no se puede acompañar él. De paso, Ronald, bueno, para los que nos están escuchando también y viendo, Ronald tiene música grabada, Sí, música él- cristiana, sí, grabada en YouTube, digamos, en las redes, en un canal de acá de Pérez de León, yo veía las canciones sí, de en una emisora por aquí. unos videos y todo, sí, canta muy bien. Ronald. Bueno, en una emisora que se la dice. Ajá, sí. Muchas canciones las ponen a veces mucho. Sí, es música, bueno, la que yo he escuchado es música cristiana. No sé si tendrá más otro tipo de música, pero No, sí. sí, él va a Muy bonito. cumpleaños. Ajá, Tiene una
Nada más que él nada más canta, él no, Sí, no yo toca le- ningún instrumento. sí, algunos dicen que es músico. No, yo les digo, eso no es músico. Él canta así Es como, cantante. pero que no es músico. Nada más. Ah, ok, entonces tiene 3 hijos con la esposa. Y después otros 3 con la segunda esposa. Ok, usted enviudó. Sí, a los 8 años de casado se la llevó Dios. Ah, estaba recién, tenía muy poco tiempo de Ya, casado. este está el Ronald que decimos. Ajá, Tenía 2 años y medio cuando ella se fue, 2 años, ya. la mamá de él. Y entonces al tiempo usted vuelve a casarse. Sí, Y ahí tuvo, ¿cuántos hijos? 3, 3 también. otros 3. 3 y 3. Eran 6. Sí, Ah, muy bien. sí, gracias a Dios. No puedo hablar más de la primera esposa, ni Ajá. ahora menos de esto. Ajá. porque ¿Cuántos años tiene de casado ahorita con la? Más de 40, Ajá. más de 40, dos, sí. casi 45 años. Esta sí duró más. Un santo. Esta ya duraba más. Este es un regalo de Dios. Sí. Bueno, lo que pasa, don Gildo, es que cuando o sea, ¿cómo le explico? Las personas también se ganan lo que Dios les da, ¿verdad? Sí, Es sí, decir, así. Si uno es una persona un poquito ordenada, Ah. con valores, Sí, con buenos sentimientos y todo, pues Dios le va a dar, ¿verdad? Sí, esa habilidad. sí. Esos dones, digamos, también, y esos carismas. Don Gildo, usted en la parte musical ha estado en grupos, ¿verdad? Musicales. Bueno, primero hicimos un grupito que era una gente y unos Jiménez en Mollejones. Ajá. Yo les decía yo, pero ¿cómo hago yo una guitarra eléctrica? No la puedo comprar ahorita. Ajá. Yo vivía muy pobre. Entonces, esa gente, bueno, yo iba a ensayar con ellos allá. Era un grupo musical ya formado. Sí, en Mollejones. Ajá. Formamos un grupito ahí, Ajá. con guitarras eléctricas y de todo, así, Ajá. con buen sonido. Ajá. Y resulta que un día cuando iba a ensayar, cuando me dicen, mira, ahí les tenemos una guitarra. En serio. La guitarra eléctrica era de un conjunto de Enrico Solano, de Enrico Solano era. Ajá. Un conjunto que había, un Star se llamaba, un Star, Ajá. Enrico Solano. Le compraron una guitarra eléctrica de 4 pastillas para que yo la tocara. Ajá. Entonces, yo se la iba pagando en cada toque que hacíamos, le dejaba un poquito hasta que se la pagué Ajá. a ellos. Y duramos varios tiempos con el grupito, íbamos a Javillos de Buenos ¿Cómo Aires, se llamaba el grupo, pues? la Estrella de Mollejones. Ajá. Ahí tocó varios tiempos con ellos. Sí, hasta mañana tiempo. Íbamos a Potrero Grande, íbamos a Javillos, íbamos a Sabanillas de San Vito, Ajá. Aguabuena de San Vito fuimos. Y ya después de ese grupo, ya, bueno, yo no sé, me salí de allí y me vine a tocar con con Darío Atencio. Se llama Rubén Darío Atencio. Ajá. Tenía un grupito, con él toqué 4 años. Ajá. Después me salí de ahí a los 4 años y me metí en el grupo Atahualpa. Duré 10 años en Atahualpa, Wow. Ahí sí. tocando requinto ahí siempre. Requinteando. En solo eso me ponían, güey. No había otra cosa, que no había nadie, y yo Ajá. me ponían de requinto. No había otro requintista. ¿No? Ujú. Sí, habían muchos, pero en otros grupos. Ajá. Digamos, en ese grupo, solo Sí. usted. Y entonces, hasta yo me cantaba unas cancioncitas, unas baladas. Ajá. Y yo me cantaba una que dice, vamos a platicar. Platicar. Sí. Una baladita era. Ajá. Y me decía el dueño del grupo, era Modesto Morales, algo así. Me decía, pero me revienta el parlante. Cantaba durito usted. No sé, seguro me ponía el micrófono muy fuerte. Ajá. Ajá. Y cantaba yo, vamos a platicar, y yo le hacía la introducción original casi, Ajá. con el requinto. Eso va con el requinto y después con el teclado una parte. Y así le hacíamos. Y ahí tocó 10 años. 10 años, a la gente le gustaba ese grupo. Sí.
íbamos hasta Quepos íbamos. Eran grupos de bailes, Ah, sí, digamos, iban, tocaban como bailes. para puros bailes. Ajá. Sí, en esos tiempos la música en vivo era muy utilizada y la gente bailaba mucho también. Íbamos mucho a un salón que había en Buenos Aires, en el puro centro, Ajá. se llamaba un saloncito que había ahí. Ajá. Íbamos mucho, nos llevaban y para una Navidad ese saloncito se ponía que no cabía la gente. Y en Sí. varias Navidades fuimos ahí con Atahualpa, Ajá. íbamos a Quepos, íbamos a Villaneiro, andábamos por todo La zona sur. esta parte sur, Sí. porque nunca fuimos allá como por Limón, ¿no? Ujú. Nunca fuimos. Y ustedes conquistaron fue el territorio sur, Sí, del todo el país. sur, sí, todo el sur íbamos aquí. Y de ahí pasó a otro grupo. De ahí me salí y me quedé un tiempo yendo solo a la iglesia, Ajá. porque yo estaba en el grupo y cuando pues ya iba a la iglesia. Ajá. Y ya pasé un gran tiempo yendo solo a la iglesia, acompañar en las cosas de la iglesia, las misas, Las todo, misas. y la oración y todo. Ujú. Y ya al tiempo como que formamos como un trío con el finado Aníbal Carranza, que le decían Matemay. Ujú. Porque, bueno, yo primero tenía un dúo, y mira, se me olvidó, con Jaime Ábalos, Ajá. ustedes lo conocen. Sí. Un dúo de los mejores de Pérez, En serio. me decía un día un señor allá en el centro, Jaime tocaba que guitarra también. ¿sí? Y Ajá. cantaba y hacía la primera voz él, Ya. y yo le hacía la segunda, cantábamos Virgen Negra casi original, sí. porque él cantaba muy alto. Muy bonita canción. Y la Virgen Negra le hacía a él casi la voz que hace Ajá. el grupo Los Chinas. Mm. Esos son los de Virgen Negra. Y la cantábamos así él y yo, Jaime Ábalos. Y ya después de ahí Se hizo el trío. formamos, sí, un trío y después ya, ahora por último, tenemos un grupito ahí. Como Todavía está, Sí, como para ir a cumpleaños. todavía está activo. Sí, todavía está. Sí. Es un grupo que de varios Son así con Iván y el cantante que vaya con nosotros, Ajá. yo, Sí. 3 o 4, vamos. Sí, sí. O sea, usted nunca, la música ha sido para usted parte de su vida. Y es que Le ha encantado mucho. y lo que pasa es que yo voy a un grupo y me ponen solo en el requinto. Usted toca guitarra acústica, guitarra eléctrica y requinto. Sí, sí. El requinto es lo mismo que la guitarra. Sí. Digamos, con la guitarra se puede requintear y también hay requintos. Ujú. Es que el Específicamente requinto requinto. suena muy agudo, no, a la gente le ¿A gusta. usted le gusta más requintear como en la guitarra? Pues hacer requinto más que todo con una guitarra, digamos. No tanto con un requinto. Con las dos cosas me Sí. gusta igual. Ah, bueno. Sí, porque el requinto es más agudito que... Sí, el usted requinto dice. ya y lo afina uno. Sí, porque es un requinto propiamente, para eso. Sí, uno afina el requinto con la segunda del requinto, va con la primera en la guitarra. Ajá. Pero lo único que no funciona ahí es el mi mayor natural en el requinto. Ajá. En la guitarra hace un mi mayor y en el requinto yo hago mi mayor y la guitarra tiene que ser si mayor. Ajá. En el segundo traste una nota. Usted también, digamos, usted también cantaba, ¿verdad? En los grupos. Ah, sí. Sí. Cantaba unas canciones. Usted, digamos, tocaba y cantaba. Básicamente se quedó con la guitarra. Usted no Sí, exploró porque como no me teclado, gustó. No, armónica, No. bandolina. bandoneón o así, no. No, bandolina, un primo mío tocaba la bandolina muy bien. Ajá. Con eso habíamos empezado chiquitillos ahí, con una mandolina. Ajá. Y el primo mío, Belarmino Quesada, Ajá. la tocaba muy bien, tocaba el punto con ¿En Acasteco y yo serio? se la acompañaba ahí, siendo unos chiquillos ahí. Y también había Rogelio Mena, que éramos chiquillos y Rogelio Mena se ponía a cantar unas canciones
de esa que dice el monteador que dice echo mi perrillo al monte y el perro ladró muy duro. Sí, son letras de esas canciones de Sí. esos tiempos. Sí, esa la cantábamos cuando éramos chiquitos. Usted, ¿cuándo participa en la iglesia? Desde que estaba muy jovencillo también. Desde que era muy joven, sí. Ya te empezó como a cantar, ayudar ahí con las Sí, misas, ayudar con las oraciones. acompañar a la gente Sí. con la música. Sí, yo recuerdo cuando estábamos pequeños, cuando yo estaba en la escuela, que sí, te tocaba las misas en Quebra Onda. yo me acuerdo. Había un grupito ahí donde estaba Flori, de Flor y Vega. sí. Y ustedes chiquitillos ahí. Henry le ayudaba Sí, también. Henry, ay, yo sí admiraba eso. Digamos, porque digamos, usted fue uno de los maestros de Henry, digamos. Y así me dicen siempre. Yo no soy un maestro, pero Sí, porque yo recuerdo cuando tocaba y cantaba en los mismos. Y en esos tiempos también hay que tomar en cuenta que nada de amplificación, ¿verdad? no, nada. Era póngale la guitarra, cante duro y que se escuche, porque no había sonido, no había micrófono. No había nada de eso. No, bueno, además de la parte musical, usted, pues obviamente sí ha trabajado siempre en la tierra, ¿verdad? Ay, siempre, sí, claro, siempre ahora, aunque sea ahora, yo voy ratitos, unas 2 horas, a veces voy a hacer algo ahí en el charral, ¿no? ¿Qué trabajos hizo del campo? No sé, coger café, sembrar café, mucho café, caña. y caña. Yo tenía un cabetalito y se lo entregaba a Copiagre. Ajá. Primero era aquí en la trocha, que había un beneficio, don Carlos Neverme, se lo entregábamos primero. Después ya nos asociamos a Copiagre. Ajá. Y ya después de ahí se terminó el café, porque se puso eso muy complicado. Tiempo de crisis fue. Sí. Entonces yo me salí de Copiagre y así. Y también había sembrado caña, un pedacitillo ahí, como una manzana. Y después ya acabamos con la caña, la perdimos también. Y por último ya en la tierrita seguimos sembrando ahí algunas cositas. Siembra frijol y maíz, y hasta ñampí, yucas y todo. Sí, o sea, siempre hay ahí cositas para... Y yo iba ahora que sea, güey, en unos ratitos ahí. A veces me preparo una bomba con herbicida y me voy a quemar montecillo ahí en las rondas y así. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, porque yo lo veo muy saludable, usted ha sido muy saludable. Yo ahora, yo me animo a ir a... Porque con casi 80 años y la forma como usted trabaja y camina y habla, digamos, yo me animo a ir a Palmares a pie y volver como nada. Llego aquí, tal vez sudado, pero el cuerpo no me duele nada, caminar así. Sí, sí. Bueno, 3 kilómetros, o 4 o 6 kilómetros, lo que sea. Porque ir a Palmares y volver son casi 8 kilómetros. Y yo voy a Palmares y vengo a mí como nada más una sudada que me pego. Pero no volví a hacer eso. Como ahora hay bus. Usted, Hildo, usted en todo este tiempo hizo alguna canción, usted, original. ¿O nunca le dio por...? Qué dejamiento, nunca hice. No. Yo admiro a Juan. Y eso, Juan, sí sí, usted nunca... No, digamos, es que esos son como habilidades que uno tiene. Sí. Hay personas que son músicos de tocar, pero no de componer. Están los que componen música, pero no saben ningún instrumento. Nada más hacen la canción y otros la tienen que acompañar. Y están los cantautores que hacen la canción, le ponen la música y también la cantan. Ya ves como ese hijo mío, Ronald.
Él ha hecho canciones, Exactamente. pero él no es músico Sí. ni nada, pero ha hecho canciones y está grabado. Exacto, él le tiene que dar la canción a otra persona para que Sí. las grabe, les haga la Y le música. han ayudado y tiene Instrumento. grabaciones por Sí, todo. sí. Sí, es interesante. Bueno, no, y hay, bueno, en el caso hay muchas, nosotros, yo recuerdo de Don Gildo, digamos, todos esos detalles cuando íbamos a la iglesia Ay, yo me acuerdo en Quebrada Honda, que nos ayudaba con la parte de la de la música. música, en las misas, en las celebraciones de lo que en aquel momento se llamaba la celebración de la palabra, ¿verdad? La liturgia. También recuerdo una vez cuando usted ha tocado rosarios, ¿verdad? Del niño, Los rosarios del niño. sí, rosarios de la Virgen. Todavía aparecen rosarios del niño y nos llevamos desde el 24 de diciembre hasta el 2 de febrero, acompañando los rosarios casi todos los días. Y todavía. Todavía. Sí, sí, sí. Eso es como también devolverle a Dios un poquito, ¿verdad? El talento que a uno le da. Porque yo quiero darle a Dios Exactamente. algo. Y lo que tanto Sí, le yo da a uno. recuerdo una vez que Don Gildo fue de mi abuela, de mis abuelos, Ay, a sí, Peñablancas. sí, yo me Estuvo un acuerdo. 31 de diciembre, Yo me acuerdo. estuvo allá rezando, después nos vinimos Qué en el carro esta noche. Y no, Yo me acuerdo de todo eso. Don Gildo, ¿alguna anécdota que usted ya haya, digamos, le haya sido muy, muy trascendental, que le haya ocurrido en sus tiempos musicales? ¿Alguna anécdota, algo que le haya pasado, vacilón o Sí, difícil o sí, qué sé yo? hay muchas. ¿Alguna sí, un par de anécdotas que usted recuerde? Nosotros, bueno, ya cuando nosotros íbamos a musiquear, cuando yo iba con Darío, el grupo Faro Musical se llamaba. Ajá. Fuimos a Concepción de Buenos Aires, hacían fiestas cívicas de toros y todo, y nos subíamos al redondel a tocar al río. Y yo le decía con la guitarra lo que hace la trompeta cuando va a salir el toro. Ah, ya, en serio. Tararán, decía yo con la guitarra. Ya. Ajá, Con el requinto, decía yo lo que hacía la trompeta. Y salían los toros. Salía. Bueno. Y hacían unos ranchos como cerrados con hojas de palma. Ajá. Ponían unas bancas, así, unas tablas. Y ahí, como terminamos tarde de musiquear, como las 3 de la mañana, tal vez, yo me acostaba en una tabla con todo y zapatos. Yo decía, ¿para qué? ¿Dónde voy a ir a dormir? Mejor a descansar. Allá amanecíamos. Y de ahí otro día cambié así la ropita y seguir otra vez, porque eran 2 días o 3 de musiquear. Ah, sí, era de patada larga. En esa Concepción de Buenos Aires era seria la cosa. ¿Sí? Recuerdo que un día estábamos en Potrero Grande, y habían llevado a un famoso pelón que le decían, que se metía a las fiestas de toros y todas esas payasadas. Y resulta que nos acostamos, pero ya en el piso, ahí todos, en una tendada, ¿sí? Y habían dejado todo el guaro así en unas pechingonas. Cuando se levanta el pelón y se encontró el guaro ahí en una pechingona. Y buscó un jarro y sacó. Quitarse la goma. Buscó un jarro y sacó un guaro de la pechingona y comenzó a repartir los guaros. ¿En serio? Sí, o sea, siguiendo la fiesta. Sí, donde estábamos acostados. Ya nos íbamos a levantar. Ya de como madrugada, ya casi. Eso era en Potrero Grande. Y después nos fuimos a bañar en el río. Hay un río del Potrero Grande así, a la parte donde están los negocios. Hay un río. Fuimos a acostarnos, a bañarnos. Y llevaban un litrón de guaro ahí. Ellos lo compraron para ir al río. Era lo más que se decía. Era el fresco de la época. Sí. Y resulta que uno que era un cantante, Jorge González se llama, se acostó en una correntadilla que había así,
Y no ve que se estaba durmiendo en la corriente. Ay, Dios, lo relajó el agua. Lo refrescó. Seguro ahí se le acabó de quitar la goma. Muchas anécdotas deben tener Curiosidad. arte musical, ¿verdad? Salir uno tal vez a las 2 de la mañana, Sí, cansado de tocar, porque aunque es divertido y es algo que a uno le gusta, pues sí cansa, ¿verdad? Sí, sí así. agota. Ojalá 2 días, 3 días en eso. Sí. Ah, no, ya uno decía como, Y ojalá venirse para la casa y tener que por subirse lo al menos carro. nos pagaban un poquito de plata. Sí. En ese tiempo la plata rendía mucho. Yo cogía un poquito de plata para tirarme un traguito, pero dejaba más plata para traer para la casa. O sea, era muy responsable. Sí, siempre yo cuidaba de eso. Muy responsable. Apenas para tal vez si estaba de goma un poquito, Sí. faltaba y dejaba el resto para la casa. Sí, No, no, ya ahora sí me tomo un traguito, pero ya no, ya es con mucho cuidado porque está uno hasta con control de muchas cosas, claro que sí. de la presión y Sí. de cosas así. Y estas historias son muy bonitas porque les sirve a los niños y a los jóvenes para que tal vez sepan, por ejemplo, cómo se vivía antes. Ahora la gente, ahora todo el mundo llega en carro a la iglesia, llega en carro a las casas, no hay caminata, nadie camina, nadie cruza un río. Entonces, cuéntenos algunas historias ahí que... Bien, una de las historias era, bueno, también de lo de la música, sí, cuando andábamos muy jóvenes haciendo música en los turnos, en San Agustín, en Las Esperanzas, en San Antonio de la Reserva, no sé, la Amistad, no sé cómo le dicen por ahí, y en Pejivalle, en Zapote, íbamos con las guitarras acústicas y se hacían unos bailones y cobraban a peseta la pieza, la canción, en el baile, Y sin sonido, con guitarras apenas, un trío era. a lo que dieran las Un trío, guitarras. sí. Tocábamos merengues y Sí, qué cumbias y increíble. boleros. Y un baile se hacía. Sí, merengues, cumbias, boleros y vals y rancheras y de todo. Ah, En Zapote y en todas partes que íbamos. qué bueno. Y también, bueno, andaba yo con Billo Montes y Jaime Ábalos en esas Ajá, mayengas. Alejo Mena era otro. ajá, Y, y también con el hermano de Alejo, eso. ajá. Había un vecino por aquí que íbamos a musiquear y un día hasta eso Mena iba, pero tomaba mucho guaro de eso. Ezio tocaba Sí, él tocaba guitarra, guitarra, oiga, pero en ese tiempo no llevaba la guitarra, era Alejo el que iba no sabía yo que ese tocaba. Alejo Mena iba conmigo y con Jaime Ábalos, que Ajá, por ahí en Quebrada Banda, aquí. Y estaba en allí, bueno, ahí estaba por donde vivía mi tío Tino, por ajá. una quebradilla estaba ese, botaba ahí en la ronda de la calle, Ay, no, y el hermano le decía, ay, no, levántese, Alejo le decía a ese, ajá, levántese, tortilla, ya vamos para la casa, levántese, tortilla. Y es que la tortilla era que a eso le decían arepa. ajá, sí, Y entonces él, cuando le decía a la mamá que le hiciera una arepa, le decía que había una tortilla de harina. ya. Y entonces ya se levantaba de eso y se los traía a lejos, ayudándolo a caminar. Todo un mareado, un borracho. Ya, que cruzar la quebrada por dentro, donde ellos vivían ahí. Y el otro chile era que yo iba a entregar café con un caballito ahí. Cruzaba yo la quebrada con el caballo, en el café, en el caballo. ¿Iba de aquí hacia dónde? A Palmares, ahí por la entrada de Peña Blanca De estaban aquí, ok. los recibidores De de aquí de café. Quebradonda a Palmares. Eso Sí, viene siendo como, ¿qué? En como kilómetros. 3 kilómetros. Sí. Y pasar por dentro las dos Tenía que quebradas. pasar Sí, por entre la quebradas. quebrada Honda, sí. Sí. Y otra vez era que me dice mi tata, ya, vaya, entrégueme este café. Y entonces era en Copiagre, creo, pero en la ceniza. Ajá.
y ya le echamos en la carga al caballillo de mi tata, como 4 cajuelas de feria, era poquitillo, Ah, a la ceniza, a dejar el cajón. y, Y no sabíamos que ya estaba cerrado cuando ah, llegué, de coger para San Isidro a un beneficio que había, que se ay, le no, decían la meseta. sí, Hasta allí tuve que le ir a salió dejar más el café. largo el viaje. A la 1 me fui de la casa con el café, de aquí. Ajá. Me fui de aquí a la 1 de la tarde. Llegué a la ceniza Cerrado. como a las 2:30 de la tarde. Y bueno, ya después, como estaba cerrado, a San Isidro a entregar el café allá con el caballito. Increíble. Y me fui, como a las 4:30 estaba entregando el café allá, en la meseta que llamamos. Y ya después, ya, como venía en caballito, ya llegué aquí casi oscureciendo. Ya por lo menos para acá venía en caballo, caballo. con el recibito ya. Porque para allá tenían que ir a pie, ¿verdad? Ya, pie, Porque el caballo le llevaba la carga, entonces No, ya era muy feo, repase uno más. más carga para el caballo. No, no, yo lo iba jalando. Sí, ya imagínense, porque Y cuando eso ya a pie no es lo mismo que a caballo. y Porque cuando se eso dura eran más. puros barriales Sí. por todo, en las calles. Sí, sí. Ah, no. Y así tantas cosas. Bueno, Era muy ya, dura, era muy dura la vida de antes. sí, Es más dura que ahora. esa era, así era. Ahora los carros a los recibidores llegan donde hay ya recibidores, porque ya casi no hay Ya café. casi no hay. Pero donde hay la gente llega en carro, con los sacos o el carro lleno de café y en moto llegan. Yo siempre le pido, digamos, a las personas que yo entrevisto algún consejo, algún mensaje para las nuevas generaciones, porque sabemos que digamos, digamos nosotros, bueno, ustedes en su tiempo, nosotros un poquito más acá, pues, pues había muchas cosas positivas, muchas cosas bonitas, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora hay cosas, hay situaciones que tal vez uno como adulto, pues ve que sí, tal vez hay que trabajarlas. Y todo el tiempo ha habido cosas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que hablar del presente. Entonces, algún mensaje, algún consejo que usted le quiera dar a la juventud, Sí, a los niños de ahora. es que hay un consejo muy bueno, que es que hasta dañino es el teléfono. Ah, sí. El teléfono deja a mucha gente mal de la vista, Ajá. hasta un poco sordos. Se hacen hasta sordos, pierden Sí, por el oído. el uso del Sí, auricular. de estar en mucho en eso. Y el consejo sería que es que uno ve a unos jóvenes que llegan donde hay un poco de gente y esa gente no existe para ellos, Se es el aíslan, teléfono. se aíslan. En Sí. lugar de hacer un comentario con la gente, están ahí, el teléfono les robó todo y no habían de hacer eso. Está bien el teléfono porque es muy importante, pero hay que saberlo usar. Sí, regular un poquito más el uso del teléfono. Y lo de las otras cosas, como en lo material también, el, el estudio es muy bueno, pero que mucha gente con el estudio como que se olvidan de Dios. Ajá. Y ese estudio, si nos olvidamos de Dios, estamos mal, Sí. porque hacemos cosas malas Ajá. y no nos damos cuenta que estamos en algo malo. Por más títulos que tengamos, universidad y cuanto hay, uno ve que mucha gente se pone como tan en una oscuridad, diría yo, Sí. que se olvidan de Dios, que es el que nos ayuda, nos cuida, y por Él hacemos todo lo que hacemos, Él es el que nos permite hacer todo, las cosas. aunque hay mucha fuerza del espíritu del diablo, que, que hace mucha gente como que caerle mal hasta a los que estamos mucho en la iglesia, Sí, sí. sí, como que les cae mal. Sí. Y A él se enoja. sí, debemos orar por ellos, no, y no tratarlos mal, porque están en, ellos hallan, todo es muy importante, y sí es verdad,
lo económico es importante, pero, pero apartado de Dios, ¿no? Y ahí no, nos va a meter en muchos enredos a veces, problemas que uno ve que tiene mucha gente. A los músicos, ¿qué Sí, consejo, qué mensaje le da a los músicos usted? Usted bueno, como músico, a los músicos, a los músicos de yo, ahora. yo siempre, no, bueno, yo desde antes siempre tuve mucho cuidado en enredarme con mujeres. Tuve mucho cuidado en eso. Sí, Y de ahí, gracias a Dios, me sirvió, güey, para encontrar a las esposas se que dedicaba, tenía. usted más que todo se dedicaba era como a la Era la música, ir a música. la y tocaba la Ya música. terminamos de la música y a dormir. Ajá. Ya yo no pensaba en nada más, era a En dormir. quedarse ahí, sí, Más que estaba un poco chispeado, uno iba a dormir. mejor a dormir, A dormir. sí. No, viera que me controlé ¿Usted mucho. ve alguna, digamos, vamos a ver, con respecto a la música de antes y la música de ahora, la que se escucha ahora, la que escuchamos ahora, usted, ¿cómo ve usted esa música en relación con la de antes? Eh, ¿Usted la ve mejor? La ve que tiene? ¿Cómo ve usted Bueno, la música actual? Llámese algo, el reggaetón, sí, llámese... ese mental reggaetón, la mental, ¿cómo es? Bueno, es el reggaetón, digamos. Eso a veces lo cogen por maldad, más bien que a veces hacen cosas que no están bien en el reggaetón. Pues, la música está buena, hacerla, Sí, pero que cosas que se ven ahí como que no. Y esa otra que están bailando y se echan en la mujer al hombro, sí, así, yo eso no lo hallo muy, los bailes, sí, los bailes de... ¿cómo es que le dicen a eso? Sí. Sí, hay un nombre ahí, que se echan a la mujer al hombro y le andan por allá Hacen arriba. muchas piruetas, dice la Yo gente. hallo que eso no Sí, está se muy, pierde como el sentido, güey. eso es como una alcahuetería. Digamos, Sí, sí. usted que ha estado involucrado en eso, si usted pudiera resumir para usted, para Gildo Vargas, ¿qué es la música? O La sea, música es algo maravilloso que Dios nos da, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a no hacer cosas que no están agradando a Él, a ujú, Dios, a, a controlarnos, ¿verdad? ujú, Hacer cosas, ¿sí? Que uno se pone a cometer pecados. ujú, ¿Sí? sí. Bueno, no, yo pienso que así, ahorita vamos ya vamos a ver a Gildo en acción dentro de unos minutitos con la Ajá. guitarra. Ah, Entonces bueno. aquí agradecerle mucho, ¿verdad? A don Gildo que nos hospitalizó aquí en su casa, nos permitió venir. Fue anuente, pues, yo le comenté la idea de que si él me daba la oportunidad de entrevistarlo, porque yo sé que hay muchas personas, mucha gente que lo conoce y que le va a gustar escucharlo en esta entrevista. Entonces agradecerle la oportunidad que nos tiene y pues conversar un poquito. Aquí siempre tratamos es de dar como unas pinceladas de la vida de las personas en 80 años, por ejemplo, que tiene don Gildo, ya hizo un montón de historia lo que puede contar, ¿verdad? Pero aquí básicamente es hacer un resumen y pues muy contento, muy agradecido y esperamos pues encontrarnos en algún otro momento, a la que sigan apoyando estos trabajos, que nos sigan colaborando con sus me gusta, con sus compartir. Pueden compartir estos videos sin ningún problema, son videos públicos. Aquí nosotros no estamos siendo patrocinados por ninguna empresa, por ninguna marca de momento, ¿verdad? Dios quiere que de pronto tal vez más adelante se pueda, pero ahorita es totalmente criollo, totalmente sin ningún fin de lucro la idea. Entonces pueden compartirlo sin ningún inconveniente. Cuando yo entrevisto a una persona, obviamente tengo la autorización, ¿verdad? Verbal de su imagen para ponerla y exponerla también. Y entonces nos vemos ahí en algún otro momento
para escuchar más sobre alguna historia de algún otro personaje de nuestra región. Así que muchas bendiciones para todos. Así bien y nos vemos pronto.